Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea. Y en el episodio de hoy traemos otra vez un tema muy interesante, un tema que toca nuestra realidad. Como siempre, mi nombre es John León y contamos aquí con la vibrante e impresionante presencia de Harold Villada. Harold, ¿cómo vas? Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa semana? Estuvo bastante movida, bastante divertida y pues me perdonarán un poquito el bronceado que como siempre aprovecho el sol para salir con mis perrijos. Sí, por ahí vi fotos que andabas de paseo. Sí, estuvo espectacular. Bueno, y cuéntanos, ¿a quién traemos el día de hoy? Bueno, el tema de hoy es muy, yo creo que muy controversial. Vamos a hablar de el desperdicio de comida y tenemos a una invitada muy especial. Ella es Claudia González, ella es jefe de nutrición de una entidad hospitalaria. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Hablemos de Datos. Hola Harold, hola John, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me gusta mucho y estoy para compartirle. Yo soy nutricionista dietista, soy especialista en gerencias de servicios de salud, tengo muchos años trabajando en el área hospitalaria, pues es un tema que hemos manejado bastante. Gracias por la Súper. invitación nuevamente. No, a ti por estar acá con nosotros. Claudia, te tengo para empezar ya con el tema, una pregunta súper importante. ¿Cuál es el peor caso de nutrición que has visto o los peores casos que tú has visto de nutrición? Del desperdicio de comida, perdón. Con relación al desperdicio de comida, sobre el desperdicio de comida hay mucha documentación, hay mucha literatura. De hecho, hay guías, ASPEN, NESPEN, que son guías europeas y americanas que hablan sobre este tema a nivel hospitalario. Y una de las cosas que habla del desperdicio de comida, bueno, son varias, entre ellas las principales como los gustos, las preferencias, el momento, porque la capacidad de comer implica muchas cosas en el entorno del ser humano y todo eso afecta el consumo de alimentos y hace que en un momento dado la persona no los consuma y deje el alimento en el plato, que es lo que no queremos. Bueno, Claudia, una pregunta. ¿En qué lugar, bueno, tú que pues has trabajado con diferentes instituciones, obviamente cocinas en tu casa, has trabajado pues o has estado frente a temas de restaurantes, entidades de salud, colegios, como que, ¿dónde es que se ve realmente mayor desperdicio? Pues la literatura, la FAO tiene datos que aproximadamente el 13% de los alimentos se pierden, se desperdician, porque son dos términos diferentes, se desperdician en la cadena productiva. La cadena productiva es desde que se siembran, se cosechan, se trasladan, se procesan, se empacan y se comercializan. En ese punto de la cadena, aproximadamente el 13% de los alimentos se desperdician. Y el porcentaje más alto, al 17%, lo perdemos nosotros cuando llega al consumidor final. Y ese gran porcentaje se ha evidenciado en las escuelas, en los restaurantes y en el hogar. Cuando no hacemos como una buena planeación de lo que vamos a preparar, ahí hay un desperdicio bastante alto. Yo ahí tengo una pregunta. Uno, por ejemplo, bueno, yo aquí yo les voy a confesar una cosa. Yo siempre ando en confesiones, ¿no? El día de hoy está mi confesión. Yo no tengo ni idea, pero ni idea. O sea, a mí nadie venga a preguntarme en ningún momento cómo se compra el aguacate o cómo se compra la yuca. Yo no sé. Pero, de verdad, ¿será que son tantas esas cosas que le han enseñado a uno? ¿O será que una vez dice, yo no voy a comprar este aguacatico porque es que este aguacatico le vi el ojo más negrito y el ojo tiene que ser más amarillito o tiene que no sé qué? Y esa comida termina perdiéndose en los supermercados, en los Fruver, en todas partes. Ahí hay como un tema de una conciencia social en la cual uno, bajo ese estigma de que cree cómo se sirve o cómo se ve la comida, digamos, porque hay comida que no es atractiva o bonita visualmente, forma parte del desperdicio. Sí, correcto. De hecho, esa es una de las principales causas. Esas características de marketing, las características organolépticas de los alimentos. Entonces, si la papa no está redondita, limpia, sin turupitos, entonces esa es la papa 1A, digámoslo así, y la papa que está más pequeña, la papa que tiene ojitos, que le decimos nosotros, es una papa que ya pierde, entre comillas, como la calidad para el consumidor y visualmente, como esas características estéticas del alimento. Hacen que pierdan como un valor comercial y que en algún momento se pueden ver como pérdidas porque no las van a comercializar de la misma forma. Y tienes toda la razón en eso. A veces uno se fija mucho en esas cosas y es algo que debemos educar y fomentar porque en sí el alimento, el consumo es el mismo, el contenido químico es el mismo.
pero lo que cambia son las características físicas, estéticas del alimento. Ah, bueno. ¿Y dónde? Bueno, no sé, la pregunta creo que va en otro sentido. Yo como que siempre estoy hablando de niveles socioeconómicos. ¿Tú crees que las clases altas o las clases bajas son las que más desperdician comida? En esos dos puntos hay controversia, porque el porcentaje que se pierde en la cadena productiva antes de llegar al consumidor se ve más que todo en los países en vías de desarrollo. Y el porcentaje que ya se pierde en el hogar está en los estratos pues, más altos, que serían los países industrializados, más o menos es lo que dice la literatura. En ese orden de ideas, los estratos más altos tenderían a desperdiciar en los alimentos ya en el consumo, ya en el hogar, como en ese último paso de la cadena productiva de los alimentos. A ver, pues eso es. Bueno, si no ¿tienes alguna otra duda, Harold? O comparto mi pantalla para que veamos los resultados. Sí, yo creo que empecemos con la encuesta que enviamos sí, a nuestros seguidores. Ahí nos vamos en los temas y nos vamos amañando en los temas. Este fue un tema y me puse a revisar muchas cosas en la literatura y de hecho, John, para que hagamos como campaña, el 29 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Conciencia sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos. Entonces es algo que no es solamente aterrizado aquí en América Latina, en Bogotá, en Colombia, sino a nivel mundial, porque es un tema que afecta a toda la población y tiene que ver mucho con el hambre a nivel mundial también. Okay. Ah, muy bien. Bueno, entonces, pues hicimos una encuesta, Claudia nos ayudó también a revisar, como siempre, los resultados el diseño de esta encuesta, a compartirla para que conocidos tanto de ella como nosotros estuvieran participando en la información y tuviéramos aquí, pues, como algunos datos relacionados con, digamos, ya acercándonos un poco más a nuestra propia realidad, digamos, Bogotá, que es donde conocemos a la mayoría de las personas, pero también Colombia, está el tema de las preguntas relacionadas con el tema de hacer, pues, o de controlar o manejar el desperdicio de comida. La primera pregunta que le preguntamos a la gente fue que si a la hora de hacer la lista de mercado compra exclusivamente lo que necesita o compra de más. Y pues vemos que el 41% dice que generalmente compra exactamente lo que necesita, ¿sí? Mientras que hay pues digamos, uno que dice, a veces compro lo que necesito. Me llama la atención de pronto que hay una cifra muy pequeñita que dicen, yo nunca compro lo que necesito. Sospecharía yo que con eso, o bueno, y una cifra muy bajita de un rara vez. Es decir, pienso yo, pues sí, pienso yo, porque pues no puede otro pensar por mí, que nosotros vivimos en un país muy rico, en un país muy diverso, en un país en el que uno se puede dar el lujo de comer lo que quiera cuando quiera. Tú puedes pedir pollo con plátano, con lo que sea, y siempre va a haber en cosecha. Vivimos en un país privilegiado porque estamos rodeados de abundancia, no solamente en cantidad, sino en variedad de la comida. Y entonces compramos mucho porque no tenemos la preocupación, porque no hemos visto, o bueno, no sé, qué tan cercana está la situación del hambre. Por lo menos en mi entorno pequeño, es decir, mi familia, mis conocidos, mis compañeros de trabajo, pues uno no conoce a nadie que realmente esté pasando hambre. No sé si eso será generalizado a todo el país o a toda la ciudad, y uno puede decir que pues en Colombia nos damos el lujo de comprar todo lo que necesitamos porque nos sobra. No sé, ¿qué opinan? No sé. De pronto, yo creo que, bueno, Claudia, dale, no te preocupes. De pronto aquí a nivel ciudad, a nivel Bogotá, queda más fácil el acceso a los alimentos y a conseguir los alimentos. A veces en la zona rural no es tan fácil, a pesar de que tenemos una riqueza, unas tierras muy productivas, a veces esa diversificación en los alimentos no es tan fácil en ellos. Y también no afectado solo por eso, sino también por el hábito de las personas en consumir determinados grupos de alimentos. Entonces, de pronto, también por esos hábitos, el acceso a algunos grupos de alimentos se hace diferente a la ciudad, digamos. Harold iba a decir algo y lo interrumpí. Sí, no te preocupes, Claudia, yo iba a decir algo más por el tema económico, ¿no? Que para ciertas personas consumir, digamos, una variedad de alimentos es más fácil, digamos, por el tema de estratificación económica, como para otras personas que, digamos, no tienen el acceso del dinero para comprarlo, es un poco más difícil comprar variedad de alimentos, entonces están acostumbrados a una rutina básica de alimentación
mientras otro grupo social económico tiene mucho más variedad de ir a restaurantes, sitios de comidas, o pues llevar un tipo de alimentación mucho más variada, pienso yo. Sí, sí, tiene que ver, y algo de eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas en todo momento tienen el acceso económico para todos los grupos de alimentos que sean de una forma segura, inocua, nutritiva, para satisfacer sus necesidades y mantener su salud en óptimas condiciones. Entonces tiene que ver con esa parte socioeconómica también. Ok, súper. Pues, sí. Bueno, respecto a la siguiente pregunta, nosotros pues le decíamos a la gente, díganos dónde compra usted algunos tipos de alimentos. Pues teníamos las verduras, las frutas y las verduras, que digamos es como lo que está ahí fresco, lo que uno debe comprar, pues digamos para echar a la nevera, ¿sí? Por otro lado, los cereales que incluían el arroz, la pasta, bueno, el pan, digamos como que las harinas, para llamarlo de alguna manera. Las proteínas, las carnes y algunas cosas como por ejemplo las leches y otros lácteos. Los frutos secos, pues aquí digamos que estamos pensando mucho como en el maní, como de pronto en las cosas que vienen como tostadas, cosas que no se dañan, las grasas y los aceites, y las bebidas. Sé que no son todos los grupos de alimentos, pero pues no podíamos extender tanto la encuesta. Y pues digamos que encontramos algunos resultados que nos llamaban la atención. El primero de las frutas y verduras se destaca que es el único dentro de todos los elementos que han contestado que la gente los compra a vendedores ambulantes. Entonces es muy común ver, por ejemplo, el señor que pasa vendiendo los mangos, la piña miel que no nos deja, afortunadamente hoy estamos grabando en un momento en el que no pasan vendedores, pero que sí pasan vendiendo que la piña miel, que el guanabanazo, que el aguacate, porque pues uno, digo yo por tradición, compra el aguacate, pero el aguacate lo compra el señor de la esquina porque es el que mejor lo tiene, ¿no es cierto? En tanto que cosas como los cereales, la leche, los frutos secos, los temas de grasas, la gente prefiere comprarlos en almacenes de cadena. En este caso, pues hay de todo, o sea, desde pues obviamente, ¿cómo es que se llama? Bueno, Carulla, que ahorita no se llama Carulla, bueno, aquí hay algunos Carulla, El Éxito, pero también, digamos, a cadenas como Al Costo o Surtimás. El de uno. El de uno, claro, se me había olvidado el de uno. El otro, el naranjita que se me... El Ara. El Ara, sí, el justo y bueno. Sí. Ya no existe, ahora se llama Ísimo, pero... Sí. Es que hace tiempos que no compro mercado, entonces voy a ir a justo y bueno. Mientras que las carnes tienen una preferencia por la compra en las tiendas de barrio. Estos hábitos de comportamiento o estos, digamos que en estos temas de la cadena que va desde la producción hasta el consumo, pues obviamente el punto de corte o el punto de inflexión es la comercialización. ¿Cuál sería, digamos, en estas líneas, bueno, yo digo, ¿por qué le compro la fruta y verdura al del carrito? Al que pasa, pues, como vendedor ambulante. Dice, no, porque está más fresco, porque lo acaba de traer. Pero digamos que en cuanto a impacto ecológico y en cuanto a impacto de desperdicio de comida, de estos tipos de lugares, los vendedores ambulantes, la tienda de barrio, la plaza de mercado y el almacén de cadena, mirando que la plaza de mercado tiene muy poca participación, ¿es el más importante o el menos, cómo decirlo? El que menos pretende, o con el que menos, no sé cómo plantear bien la pregunta, con el que menos hace desperdicio de comida, mejor dicho. Yo consideraría que donde hay menos desperdicio de comida es donde menos haya intermediarios en el proceso productivo hasta el consumidor final. Digamos, la persona que compra, ¿cuál fue la primera? La de las frutas y verduras, John. El vendedor ambulante. El vendedor ambulante llega, me imagino, llega a Abastos, a la central de Abastos, y de ahí compra y la vende. Mientras que el productor llega, bueno, todo el proceso productivo llega a la cadena, llega al almacén, el almacén escoge las que cumplan con las características de marketing, las características físicas del alimento, y empieza a rechazar algunos alimentos que son los que no va a comercializar. Entonces yo pienso que el menos desperdicio están esos vendedores en el ¿cómo se dice? Minorista, exacto. El minorista es el que menos desperdicio tiene porque va a aprovechar todo. De hecho, de pronto puede poner en promoción las que están pequeñitas, las papas pequeñitas, las saca en promoción, y las más grandes pues saca a un precio diferencial. Ese tiene menos desperdicio, que muy pocas veces se ve en almacenes de cadena. Esa es una pregunta interesante. ¿Los almacenes de cadena devuelven comida cuando la van a comprar?
No sé si conoce, yo me voy a como adelantando como en bancos de alimentos. Muchos de esos alimentos que no se van a comercializar llegan a bancos de alimentos, que Bogotá tiene banco de alimentos. De hecho, sobre las 19 hay un banco de alimentos en Bogotá. Oye, pero eso es interesante. No, pues yo creo que podemos hacer énfasis ahí, aunque yo sé que más adelante vamos a hablar un poquito de esos temas, pero un banco de alimentos, digamos que yo desde mi casa, ¿cómo hago para que la comida que me está sobrando, llevarlo a un banco de alimentos? Banco de alimentos recibe alimentos no perecederos, partiendo de esa parte. Y algunas frutas y verduras que no cumplan con las características, como hemos repetido, con características estéticas del alimento, también llegan. Entonces son productos que deben de ser distribuidos de forma más rápido que los perecederos, digámoslo así. Ya. Y uno, por ejemplo, se puede comer, o bueno, uno dice, por ejemplo, ay, este banano se puso pecoso, ya me toca deshacerme de él. No. ¿O lo puede llevar al banco de alimentos? No, puedes hacer torta. Torta sí. de banano, claro. Del plátano maduro puede hacer torta. Y ese es, bueno, es que de este hay mucho por hablar, porque son preparaciones o recetas sustentables donde uno aprovecha todo el alimento, donde aprovecha la pulpa, en este caso el banano, la pulpa y la cáscara, la piel del banano, y se utiliza. De la piña también se hace lo mismo. Y eso aumenta el rendimiento del producto. Digamos, si voy a hacer torta de banano o torta de piña, con una receta sustentable va a tener mayor rendimiento, y voy a utilizar todo el producto y voy a generar menos residuos de ese mismo alimento, digámoslo así. Sí, bueno. Muy bien. Había una pregunta adicional en la cual nosotros estábamos mirando, discúlpeme un segundo que se me acaba de perder ya. En la cual le decíamos a la gente, bueno, miremos dos opciones. Una que es en casa, cuando la gente come en casa, y otra que era la que nos decía cuando están haciendo fuera de casa. Vamos a hablar primero de la de en casa, y es la siguiente. Le decimos a ellos, bueno, ¿usted qué práctica realiza para, digamos, disminuir el tema de desperdicio? Y un 20%, digo un 83% de los entrevistados hablaban que almacenaban la comida de forma correcta para evitar que se dañe rápido. Ahí pues hay cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, no meter los tomates a la nevera. Tomate en la nevera no dura nada. Eso. Y el segundo lugar, dicen, sirven cada plato con la cantidad justa de lo que se vuelva a comer. En tercer lugar, aprovechar la comida para preparar una preparación con nuevos platos. Y en cuarto, planificar las comidas con atención. Esos son como los tips, como los temas sobre los cuales se está como trabajando. ¿Qué recomendaciones tú nos darías realmente, aunque vemos que aquí la gente los tiene, para realmente evitar el desperdicio de comida en casa? Primero estabas nombrando sobre la conservación de alimentos, que me parece muy, no tanto porque se vaya a dañar, sino también para que la alimentación no se descomponga y pues nos podamos enfermar más adelante si comemos alimentos mal almacenados, mal conservados. Entonces, ese es un tema importante donde yo creo que políticas públicas de educación en todo nivel, desde las escuelas, que en el supermercado también te enseñen cómo conservar bien los alimentos, qué hacer con los alimentos cuando te sobran en casa, cómo aprovechar esos alimentos en otras preparaciones para que no se desperdicien. Eso es un tema como políticas públicas que se debiera fomentar, que se debieran implementar, que debieran de ser más fuertes en todos los ámbitos, desde los niños en el colegio, venga, la lonchera se consume todo, o la mamá cuando le empaca la lonchera al niño, hágalo de esta forma para que no desperdicie la comida en ese primer paso cuando uno está aprendiendo como sus buenos hábitos. La segunda opción que respondieron en su mayor porcentaje fue lo que sirve el plato con la cantidad justa de lo que se van a comer. Eso me parece algo que también de pronto en los restaurantes, yo creo que no he entrado todavía, pero hay unos restaurantes en la modalidad de que tú pagas el gramaje que te vas a consumir. No puedes llevar nada, si te sobra no lo puedes llevar y te lo cobran, que me parece algo justo para evitar el desperdicio. Entonces, ahí queda la conciencia de cada uno de los comensales, si va a consumir, si se sirve mucho para dejar la mitad de la comida, que no sería lo ideal, que se lo cobren. Entonces eso me parece algo muy, muy bueno, y que sí se fomente el gramaje, el pago del gramaje de lo que se va a consumir.
Entonces tú te sirves en el plato, qué sé yo, y el plato pesó 280 gramos y te vale, qué sé yo, 15.000 pesos, pero ya tú garantizas que te lo vas a comer todo y que no va a generar desperdicios. Me parecen como buenas prácticas que muchos restaurantes no tienen. Conozco muy contados los que sí tienen como esa figura. Yo conozco, pues aquí esta primera parte que es el tema del hogar, tuve lamentablemente que vivir un caso muy cercano. Conocí a una persona que por decir algo ponía a hacer 2 libras de arroz. Sí. Ponía a hacer las 2 libras de arroz y hacía sus 2 libras de arroz y luego llegaba y se servía del arroz, se servía un plato de arroz. Pues obviamente colocaba más elementos, pero podemos entrar en el tema del arroz. Se comía 2, 3 cucharadas del arroz y el resto del plato de arroz, que se ha servido bastante grande, a la basura. Y al otro día botaba el resto de la olla porque ese arroz ya estaba trasnochado. ¿Ese comer trasnochado es o no es más como una prebenda social que estimula el desperdicio? No tanto trasnochado, sino mal almacenado, mal conservado. Porque si yo separo el arroz y me sirvo el plato que me voy a comer y la libra y media que no me voy a comer la congelo o la guardo en refrigeración en un recipiente tapado, es perfecto para consumir en los siguientes días. Lo ideal es que separe raciones. Entonces, si yo me como 100 gramos de arroz, me quedan una cantidad de gramos muy abundantes en la olla, pues separo en recipientes plásticos, vidrio, porciones que me voy a comer en los siguientes días, para no tener que congelar y descongelar y volver a congelar, que es una mala práctica de conservación de alimentos. Entonces es la planeación de lo que se va a hacer. Si yo soy sola, consumo pues un pocillo de arroz, me alcanzan para 2 porciones, o si no, separo en porciones individuales y congelo para sacar y descongelar una sola vez, que es la indicación que se da para la conservación de alimentos. Ok. Claudia, yo te tengo una pregunta. Hace poco pues yo veía un tema acerca del compostaje, ¿sí? ¿Tú conoces de pronto si aquí en Colombia hay alguna empresa o hay empresas o entidades que recogen los alimentos y los procesan para volverlos compostaje? Sí, conozco por experiencia propia y directamente porque estoy trabajando con un proceso de compostaje. Son iniciativas empresariales y son iniciativas que le dan punto a las empresas como instituciones verdes, como instituciones que conservan el planeta, como instituciones que quieren disminuir la huella de carbono. Son iniciativas propias de las instituciones y se crean alianzas, digamos, aquí se crean alianzas con el Jardín Botánico y ellos apoyan mucho enseñarnos a nosotros cómo hacer compostaje. Sé que ellos tienen como toda la ruta y las indicaciones y la directriz para hacer compostaje. Si no lo puedo hacer, ¿cómo se recoge? También ellos tienen como la iniciativa y facilitan, de hecho, los instrumentos, las gavetas para hacer el compostaje. Pero sí, son iniciativas propias de las instituciones. Ok, súper. Yo, por ejemplo, pues en mis años mozos, no voy a decir cuántos, hace ya 50 años. Hace poquito, digamos que remembrando aquellas épocas en las que no existía todavía el internet, yo vivía solo y pues era estudiante, trabajaba y estudiaba, y yo tenía una práctica porque resulta que yo me fui a vivir solo, y pues no era que yo tuviera el gran trasteo, o sea, yo era de los que arrancaron con una camita y un televisor y pues dormía en un colchoncito, y me vinieron a regalar una olla arrocera, que alguien tenía y que no tenía por allá guardada, y entonces yo llegaba y pues como trabajaba y estudiaba no tenía mucho tiempo, y hacía mi arrocito blanco para toda la semana, de una vez, o sea, yo el domingo en la noche, por decir hoy es festivo, pero bueno, un domingo en la noche me sentaba a hacer el arrocito y me quedaba ese arroz. No tenía nevera, claro, no tenía nevera. Entonces, pues el primer día comí arroz. Fresco. El segundo día, sí, arroz fresco. Al otro día, pues el arroz estaba así como esto. Entonces, por ejemplo, le compraba salchichas. Entonces hacía arroz con salchichas. Al otro día le rallaba zanahoria, hacía rallos con zanahoria. Y el último día, que ya era el viernes, como toda la semana estudiaba, pues el viernes ya me quedaba ese arroz de 5 días. Le compraba cilantro, porque es que comprándole cilantro fresco, ya el arroz me sabía fresquito, ¿sí? Y hacía mi arroz para mis 5 días, no lo almacenaba tan bien, pues que no tenía tampoco los mecanismos, y pues estoy hablando de otras épocas. No te enfermaste. Pero yo nunca me enfermé. Claro, bueno, por fortuna, digamos, Bogotá es un ambiente, entre comillas, como frío, porque ya no es tan frío como hace unos años, pero en tierra caliente, al día siguiente, al tercer día, ya tenemos ese arroz, y ya no está para consumo. Entonces, estuviste muy de buenas, John. Y así estuve como 2 años. Sí, porque no es bueno el arroz. O sea,
no es el trasnocho, es el dejar en el medio ambiente el alimento ya cocido. Es como yo lo manejo, es como yo lo preparo, es como lo mezclo. Mezclar crudo con cocido no se debe tampoco. Entonces es como todo ese proceso en la manipulación del alimento lo que lo hace más perecedero. Es como los cuidados que toca tener. Eso, bueno. Sigamos con la encuesta porque aquí nos quedamos charlando y se nos alarga. Sí, es muy chévere. En la siguiente parte estamos mirando ya lo que eran las comidas en casa, pero lo que es las comidas fuera de casa. Entonces, pues la mayoría dicen que solicitan un empaque para llevar el sobrante a casa, como su principal respuesta. El 83% dicen que solicitan un plato. Hay gente que dice, pido un plato del tamaño adecuado a su apetito, entonces pues si no tengo mucha hambre, digo, por favor, tráigame una porción más pequeña, tráigame media sopa o cosas por el estilo. Recibe o ofrece a algunos de sus acompañantes la comida que no pudo comer, y en caso de no tener suficiente hambre, le proponen a sus acompañantes compartir un plato. Son como las principales que se tienen ahí. El tema de la comida en restaurante, el tema de comer afuera, de esto, pues hay prácticas de prácticas, ¿no? Porque pues digamos que he visto, generalmente uno sale de pronto con amigos, con compañeros a comer y ve que mucha gente, sobre todo, y ustedes me dicen si me equivoco, pero sobre todo las mujeres dicen, yo como muy poquito, piden el plato y realmente lo medio tocan y dejan eso ahí. Sí. Y le dice uno, le da uno como decirle, pues a la gente le da pena como, oye, pásame tu plato, y yo sí tengo hambre, este cuerpecito no se ha hecho solamente de estudios, se le ha tocado eso, y yo soy muy amante de la comida, a mí la comida me encanta. Pero entonces como que, ay no, qué pena, o cómo vas a compartir conmigo un plato si yo ya lo probé y lo contaminé, no sé si sea posterior al COVID, que piensan que un pedazo de plátano asado se puede pasar un COVID de un lado para el otro cuando pues lo cortó con el mismo tenedor que en algún momento se mandó a la boca. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí he visto muchas veces que hay como una connotación social en la que la gente dice que piensan que tienen que dejar comida en el plato porque es que eso es como un símbolo de estatus. Por etiqueta, algo así. Sí, como que por etiqueta yo no me puedo comer todo porque entonces se va a ver que soy muerto de hambre. Y uno dice, oiga, ¿no se da cuenta que el que está matando de hambre es al planeta? Eso me parece que hay como unas connotaciones de qué tanta comida se desperdicia en un restaurante. En un restaurante debe ser un desperdicio muy alto. Alrededor, yo supondría que entre un 30 y un 40% de restaurantes desperdician, sobre todo si tiene más estrellas, debe ser un residuo más alto porque por el mismo nivel socioeconómico de las personas que visitan este tipo de restaurantes tienden a dejar comida en el plato. Entonces, más o menos yo pensaría que sería un desperdicio bastante alto. En esta yo veo una opción que la hice en este fin de semana que salí a comer, es pedir la opción infantil, que son porciones más chiquitas. Sí, he optado por eso. Y de hecho, casi que todos los restaurantes tienen el menú infantil, que es rico, es bueno, es la misma línea, pero en porción más pequeña. He optado por eso, pero es más conciencia de ser consciente que yo me debo servir y pedir lo que realmente voy a consumir. Es más, es la conciencia, información y como la parte de la educación de políticas públicas, en políticas públicas de ser conscientes de lo que vamos a consumir. Entonces, yo soy más amigo, pues no sé, yo soy más amigo generalmente de pedir una bolsita, no sé, lo que me quede, o sea, no me importa, me quedaron unas papas ahí porque digamos, claro, para el otro día el desayuno para hacer es más, y hago el plan a medida que estoy, o sea, quedaron las papas ahí, estoy en el restaurante, es el almuerzo, y yo digo, yo me veo estas papitas y esta noche las pico con unos huevitos revueltos y un cafecito y ya tengo es más, digo, me ahorro hacer la comida porque ya tengo comida preparada. Sí, es una buena opción. Sí. ¿Qué práctica tienes tú como de las que están en la lista, Harold? No, yo soy igual que tú, John. Yo cuando voy a algún sitio y me sobra comida, pido una bolsita o una cajita o algo, bueno, lo que tengan ahorita y lo llevo y como te digo, al otro día puede ser para el desayuno, un calentado o para la noche o para llevar al almuerzo el otro día. Yo soy de las personas que procuro en lo posible no desperdiciar comida. Soy honesto, trato de no desperdiciar. Sí. Y otra cosa, yo sí es que todo lo que van dejando, y eso para que cuando me inviten a almorzar o que van sabiendo que lo que ustedes van dejando en los platos, eso... Sí, recuerdo alguna vez que salimos a comer. Me dijiste, no te lo vas a comer, yo te lo recibo. Bueno, eso la gente que me conoce lo sabe y les voy a contar aquí una anécdota muy chistosa que me sucedió hace un año en mis cumpleaños. Yo cumpleaños hace más o menos un mes y medio, pero el año pasado
resulta que me invitaron a comer y mis compañeras de trabajo, íbamos hombres y mujeres, pero las compañeras particularmente son muy propensas a dejar comida en el plato. Y ya saben que yo, lo que van dejando, yo lo voy recibiendo. O sea, pasaron ahí unos chicharrones con unas costillas, el otro dejó como unas costillitas y todo el mundo dejó. Y como era mi cumpleaños, pues yo dije, no, pues ¿a dónde quiere ir? Me gusta el picante. Dije, vamos a un restaurante mexicano, fuimos a un restaurante mexicano y yo dije, voy a pedirme un plato pequeño, porque como todas estas viejas no tragan, entonces van a dejar de aquí y allá, Y pues, además era mexicano, pues dije, a la gente Claro. casi no le gusta el picante, entonces va a quedar comida. Oiga, y va todo el mundo y se come todo. Y no me dejaron nada, y yo me pedí un plato bien chiquito que porque me iba a comer los de todos los demás y esto. Pues el día de mis cumpleaños yo llegué a la oficina con un hambre, pero Dios mío, casi nadie desperdició comida el día que yo se iba preparado. Estabas esperando, sí. A ese tipo de cosas, y siento que a uno no le debería dar pena, de verdad. Ni pedirle a alguien que si no quiere comer más, no desperdicie la comida y se la pase a uno, así sea para llevársela a uno a alguien, o también hay gente que le da pena pedir la bolsita. Sí. O dejar el plato limpio, o dejar el plato limpio, como les digo a mis compañeros, control de ingesta 100%, consumir todo. Sí, Sí, No, sí. se vale dejar el plato sin un granito de arroz. total. Así soy yo, eso sí, yo no Yo soy ni un también. granito. Sí, Es sí que- se vale. Bueno, pero sí, aquí vamos aprendiendo de algunas prácticas. Bueno, ¿cuáles son las principales razones por que la gente tira la comida a la basura? Una de ellas, pues la mayor, que se ha echado a perder. La otra, alguien dejó comida en el plato y ya no se puede compartir. Los otros, pues hay dos que dicen ahí que no tenía buen sabor o sobró de una comida anterior. Ya pues hay un grupo pequeño, una sola persona dijo que no acostumbra a botar comida, ese debí ser yo. Y a la basura no sobrantes a los peludos de la calle. Bueno, buena opción. Sí, la comida que le sobra se la da a los animalitos de la calle. Ujú. Sí. No sé qué tan beneficioso sea, No se pierde. pero no. No se pierde, porque si se las dan a los animalitos de la calle, pues tampoco están perdiendo la comida, no se están generando pues residuos que vayan a contaminar el ambiente, digamos Sí. así. Porque si es un residuo que queda en el plato, pero no va a contaminar el ambiente porque va a ser en la cadena productiva ya menor de los animalitos, pues va a llegar a ellos. No, y pues que uno de todas formas sí ve animalitos pidiendo comida en la calle y uno botando la comida a la basura. Qué pecado, sí. Y la No. primera que tú dices sí es definitivamente por mala manipulación. Lo que no te pasó a ti con el arroz para una semana, sí les pasa a la mayoría de las personas por lo que veo. Sí, no, pero es que yo era joven, además no solamente joven, sino de verdad de escasos recursos. O sea, a veces mi comida era el arroz. O sea, no tenía más opciones. Tampoco era que tuviera. Y Obviamente, ¿cómo se llama? Y bueno, el arroz, bueno, tiende a durar un poquito más, pero los alimentos más perecederos que tengan lácteos, que sean cárnicos, esos si no demoran tanto tiempo a temperatura ambiente o de un día para otro ya empiezan a dañarse. Y también los ingredientes que lo coloquemos, digamos el tomate lo tiende a poner más ácido, si lo dejamos en una olla de aluminio pues también produce reacciones químicas con algo que lleve vinagre y tampoco es saludable para consumirlo. Entonces por eso es bueno adoptar buenas prácticas en la conservación de alimentos. o sea que una de las principales cosas serían, digamos, planificar, ¿cierto? Planificar qué se va a comprar para que uno no desperdicie. El segundo sería almacenar bien, ¿cierto? Correcto. Y pues una tercera así como grande sería no le dé pena pedir la bolsa, o no le dé pena compartir el plato, o no le dé pena. Lo que debería uno darle pena es dejar comida Sí. o qué, O botarla. o botarla o no dársela a nadie. Ujú. Sí, sí me pasó, tuve la oportunidad con alguien y Claudia tiene mucha razón en eso, de que había una persona y la veía aún, íbamos a almorzar, un cumpleaños, así como ya estaba en el tema de los cumpleaños, y pedía el plato más caro de la carta, plato de 45,000, 50,000 pesos, ¿sí? Todos pedíamos algo normalito, de 25 más o menos, no, ella siempre pedía, y era una ella, ya que se me fue, no iba a decir el género de la persona, pero ya que se me salió, 2 cucharaditas y movía el plato hacia el centro de la mesa. Yo decía, en serio, si no quería probarlo, porque prácticamente el término técnico que usaba mi abuelita era lo sopeteaba. O sea, sí, yo también digo y igual. ya, y lo dejaba ahí. Entonces decía, pues, ¿por qué se pidió eso tan caro? ¿Sí? Y eso va para la basura, y como que nadie le decía, oye, ¿no te piensas que todo eso, mientras, como decía la encuesta, tantos niños aguantando hambre en el África y usted botando la comida?
Eso a mí me parecía muy doloroso y la verdad que era un espejo muy fuerte en ese sentido. Total. Sí, no tanto en el África, a nivel global el 9.8% de la población sufre de hambre. Entonces es un dato bastante alto. Eso va mucho con la pregunta que dice que la gente piensa que el 95% de las personas piensan que el desperdicio de comida es un problema importante. Sí, totalmente. Es importante por muchas razones. Una, bueno, muchas personas con hambre, a nivel mundial hay muchas personas con hambre. Segundo, el desperdicio de comidas, de alimentos, produce esa acumulación de alimentos en descomposición, produce gas metano, que es un gas contaminante y es un gas que va a afectar el medio ambiente y la capa de ozono, pues y toda esta parte. Además, el recurso económico, ¿cuánto dinero se invirtió en agua y en tierras para producir ese alimento y después desperdiciarlo y que quede en la caneca? Y después, ¿cuánto me cuesta a mí la gestión de esos residuos? Pagar la basura es un servicio público y toca pagarlo. Y en muchas instituciones va de acuerdo al gramaje que pese ese desperdicio. Entonces, si yo saco mucha cantidad de basura, pues eso mismo me va a costar la gestión de esos residuos. Entonces, son muchas cosas las que están implicadas con ese desperdicio de alimentos. Tú sabes, esta pregunta la hago aquí, puede ser que no sepas, no te preocupes si no lo sabes. Digamos, ¿cuántos litros de agua cuesta producir una libra de arroz? No. O una libra de carne. ¿No? Sé Ni idea. que se necesitan muchos terrenos para la libra de carne y es mucha agua para producir el arroz. Es mucha agua. Pero sí, no sé cuánto, me corchaste. No, no te preocupes porque como no es tu especialidad y de pronto tienes cifras. Ay, no tengo el dato porque estuve leyendo, pero no lo saqué. Bueno, no te preocupes. Igual, mira esto. Bueno, tengo el dato, John. Para un cultivo, sí, entre 3.000 y 5.000 litros de agua para producir 1 kilogramo de arroz. ¿Entre cuánto, perdóname? 3.000 a 5.000 litros de agua para producir 1 kilogramo de arroz. Imagínate. 3.000 litros de agua es 1 metro cúbico, ¿cierto? Uh-huh. O sea, 3 metros cúbicos. Para 1 kilo de arroz. 1 kilo de arroz, imagínate, en una cosecha. Imagínate la proporción, sí. O sea, cuando uno está desperdiciando comida, no solamente está desperdiciando comida, y eso creo que es un llamado que tenemos ahí es, no solamente se desperdicia la comida, se desperdicia todos los alimentos que requirieron la producción y la comercialización, el empaque, el transporte. Sí, porque eso no solamente fue que salió de la tierra y nos cayó aquí del cielo, no, eso tuvo que llegar por muchas manos, tuvo que llegar por muchas cosas. Es impresionante, es impresionante. Por eso cuando hay época de sequía, algunos alimentos incrementan el precio por esto mismo que nos cuenta Harold, por la misma cantidad de agua que demandan esos cultivos. Entonces, que subió la papa, subió el arroz, subieron los huevos, la leche, bueno, por esto mismo que nos cuenta Harold, la cantidad que se invierte en producir esos alimentos. ¿Y qué es más costoso? Bueno, no sé si tengas el dato, sino Harold hoy anda en Wikipedia. ¿Qué es más costoso? ¿Producir cereales, frutas, verduras, carnes? ¿Qué es lo que sale más caro producir en términos ecológicos? En términos ecológicos, la carne. Es una porque ocupa además de terreno, de tierra, y la carne también en su proceso digestión de los animales producen también muchos contaminantes. Lo más fácil, lo más barato, vegetales. Por eso es que también se incentiva el consumo de alimentos de cosecha. Entonces, si en el momento está con la cosecha el tomate de árbol, consuma el tomate de árbol en todas sus preparaciones. Si está en cosecha la uyama en todas sus preparaciones. Porque para aprovechar que es más barato en ese momento y se produce y la cosecha es más rápida. Entonces, incentivar como ese consumo de alimentos, además que son naturales y tienen un valor nutricional bastante alto por antioxidantes, vitaminas, fibra, en fin. Son alimentos muy nutritivos que son fáciles de producir, no contaminan tanto el ambiente y generan menos desperdicios. Estaba mirando yo aquí que la gente dice la principal causa de que sea un problema es que produce pérdidas económicas en el hogar, con un 66% de respuesta. Pero pienso que eso, pues con lo que estamos aquí como hablando,
se le devuelve a uno mismo. Es decir, si yo tengo una buena conservación, si yo no desperdicio comida, finalmente me estoy ahorrando plata yo mismo, ¿cierto? Sí, claro. Total, Sí, total, correcto. eso es. Entonces, pues yo no debo presumir que tengo cierto nivel de estatus y entonces boto el plato a la comida, de la comida a la basura porque puedo encontrar maneras de qué, de aprovecharla y al mismo tiempo me estoy ahorrando una platica. Lo que yo decía, cuando me llevo yo la bolsita con las papitas, digo, ya no tengo que cocinar papas, cocinar carne, sino que ya inventé alguna comida posiblemente con el mismo valor nutricional y sin embargo no tuve que gastar mucho más plata, porque con lo del almuerzo compré la comida de una vez. Así es. Total. Bueno, yo ahí, bueno, tenía también pues como algunas dudas, como es el tema del impacto hacia el medio ambiente, que nos lo respondieron algunas personas, y cuál parte es más contaminante, la cadena de producción o la cadena de consumo. En volumen, en la del consumo tiene un porcentaje bastante alto. Y en la de producción yo creo que hay más contaminantes porque está todos los insumos para producir. Entonces eso lleva agroquímicos, plásticos, agua, terreno para producir. Entonces yo considero que en contaminación ese, pero en volumen, en lo que yo también desperdiciamos en el hogar también es bastante alto. Ya como producto final, digamos, como ese desecho de alimento ya preparado. Y el tema del empaque, digamos que, pues me acuerdo mucho de una imagen que vi alguna vez en internet en la cual pelaban una mandarina, la colocaban en el icopor y la doblaban con un vinil y le vendían a uno la bandeja de mandarina. Uy, sí. Y uno dice, oiga, es como si la naturaleza no tuviera un empaque ya que protegía el alimento. Sí. Natural, sí. Entonces, por eso, digamos, cuando hablábamos de una de las primeras preguntas de comprarle al vendedor ambulante, es más fácil eso porque ahí están evitando el uso de plásticos, de icopor, del vinipel, de ese proceso ya de empaque, que el señor de venta ambulante te lo va a dar simplemente en una bolsita las 5 mandarinas. Y no sí, te claro. vas a quitar el icopor y no vas a contaminar con más plásticos en el ambiente. Cuando uno le compra al vendedor ambulante, ¿qué tanto riesgo hay de la manipulación, que la manipulación del alimento venga contaminado y sea un riesgo para la salud? Cuando es el alimento que ya tú vas a ingerir, toca tener mucho cuidado porque a ti nadie te está garantizando que esa persona que está vendiendo el café, la aromática, esté utilizando materias primas de calidad, procesos de desinfección, lavado, para el consumo final. Porque de pronto ahí cambia el precio de los alimentos. Entonces toca tener cuidado, eso sí toca tener cuidado. Pero si vas a comprar el plátano que vas a preparar en casa, que tú vas a lavar, que tú vas a desinfectar, que tú vas a llevar un proceso de cocción y de conservación adecuadamente, bien lo puedes hacer. Pero cuando ya es el alimento listo para consumir, la empanada, las arepas que venden en la calle, que uno no sabe cómo la están manipulando, con unas aguas que te están vendiendo que tú no sabes de dónde provienen, de unas hierbas que no sabes si las arrancaron del piso donde el perrito levantó la patica, no sabes que esas hierbas que están utilizando sean de procedencia, ¿cómo se dice?, adecuada, que sean salubres, que sean sanas para el consumo, directo. Eso es O sea, como si el vendedor de aguacate saca así con el cuchillito el aguacate y le da a uno la pruebita con la punta del cuchillo, ¿uno no se lo debe comer? Y tú le has visto las uñas, porque yo la otra vez me detuve a mirar y el señor de tanto abrir aguacates, obviamente tenía el aguacate en sus uñas, de muchos aguacates, de muchos días, y sí me impresionó. Dije, no, tranquilo, yo conozco el aguacate como es maduro, creo que aprendí, pero no me lo destape acá, yo lo abro en la casa y le quito lo arreglo en la casa, porque me dio impresión cuando le vi las uñas, la verdad. Sí. Para tu información, yo he llegado a ver el de los aguacates que en el momento que no está vendiendo está limpiando las uñas con el mismo cuchillo. Sí. Ay, Dios mío, horrible. Y entonces, mejor no. Mejor no recibir el pedacito de aguacate. Sí, mejor. Recibir el pedacito de aguacate, no. Bueno, ahí hay un tema, me llama la atención, ustedes saben que yo tengo animalitos, tengo mis perritos que adoro, eso para nadie ya es misterio, más en algunos podcasts que tenemos planeados a futuro vamos a hablar
tanto de la humanización de los perros como del abandono de animales, que son temas que vamos a traer más adelante. Pero yo podría darle, obviamente con algunas restricciones, el tema de alimento a mis perritos que me sobra a mí, o qué les podría hacer daño. Yo soy muy cuidadosa, no sé, Harold, si tenga también perritos. Sí. Yo soy muy cuidadosa de no darle, yo también tengo perros, pero digamos, lo que son productos condimentados, no le doy. De hecho, no sé qué día le traje una alita de pollo, porque la alita no me gusta, dije, no la voy a dejar en el restaurante, denme una bolsita y me la traigo. Me la traje para la casa, le quité la grasita y solo le dejé el pollito, pero de hecho, cuando yo lo probé que estaba salado, se lo lavé para no darle salado. Es como, pues a nivel personal. Considero que los perritos sí no deberían de consumir condimentos, ni, pues no es sano para ninguno. Yo hago algo similar que Claudia, con ese tipo de comidas así, para dárselo a mis perritos, los vuelvo a hervir para que suelte, digamos, grasa, sales y todo eso, y se los doy a ellos con sus croqueticas. Pero sí, trato de no darles de una vez del plato a la boquita, porque sé que hay alimentos que son muy nocivos para ellos. Yo tampoco. Yo tengo una práctica un poco más interesante, y es la preparación de la comida combinada. ¿Qué significa esto? Tengo algunos ingredientes que son buenos para el perro, como son el brócoli, la zanahoria. Bueno, en el caso, por ejemplo, de brócoli y zanahoria, compro, por ejemplo, riñones de res, y les hago brócoli, zanahoria y riñón al wok. De una vez aclaro, o sea, ellos comen comida al wok. Y de esa misma comida, hay un momento en el que separo la comida que es de los perros, porque hasta ahí es, y el resto del alimento también va a seguir al wok, que ya va a ser para los humanos. A ese le agrego soya, a ese le agrego ajonjolí, a ese le agrego otras cosas, y es una sola preparada de comida para todo el mundo. Lo que pasa es que de ellos tienen un momento de que ya no entra la preparación de alimentos, y preparo los alimentos así, separados, pero los humanos y los perros terminamos comiendo de lo mismo, ¿sí? Claro, el de uno un poquito más condimentado. Entonces, es una práctica, digamos, que también me permite a mí, además porque es que pues estos individuos míos, pues ellos sí no tienen problema con el desperdicio de alimentos. Ellos sí. No, generalmente los perritos no tienen ese problema. Ellos no dejan ¿qué? Problema de desperdicio. De pronto generan otro tipo de residuos, pero no. Eso. Tú nos hablabas mucho, Claudia, a diferencia de dos cosas que eran residuo, y ¿cuál era la otra? Residuos y desperdicios. Sí. Entonces, el desperdicio va en la cadena productiva antes de llegar al consumidor. Entonces, la papa pequeñita, la fresa que se dañó, digamos, esos alimentos que se dañan antes, o que yo los separo antes de llegar al consumidor. Y ya los residuos ya son alimentos que ya han sido procesados, que ya yo tengo en la casa, y es lo que yo descomido, que son los residuos de alimentos por no consumo. Ese es otro concepto. Entonces, como separar esos conceptos, porque también ahí entra la parte comestible del alimento. Digamos, los huesos no entran como residuos porque ya es una parte no comestible. Las cáscaras ya no son residuos porque no son comestibles. Son cositas que podemos utilizar para compostaje, como preguntaba Harold hace un rato. Entonces, el residuo es ese alimento que ya no lo voy a utilizar, que ya no me voy a comer. Ese es el residuo. Y las pérdidas o el desperdicio es lo que está antes de la cadena productiva, antes de llegar al consumidor final. O que uno desperdicia ya en casa cuando prepara las 2 libras de arroz y se come 2 cucharadas. Correcto. Sí. Yo tengo una pregunta para Claudia, pues no sé, me parece controversial. No sé, Claudia, si me puedes ayudar ahí. O sea, ¿es mejor que las personas compren, digamos, a tenderos o a la persona de la calle, que se genera menos desperdicio en el tema de la cadena de producción, o pues que vayan a almacenes de cadena? O sea, no sé qué ahí. Digamos, yo diría que el tendero, ese minorista, que no ha tenido tantas, está el productor, distribuidor y el minorista. Digamos que es en ese caso el último en comercializar el alimento antes de llegar a nosotros. Hay menos desperdicio porque él va a aprovechar todo el alimento, la papa grande, la chiquita, la arrugada, la que está lisa, y toda la va a comercializar. A diferencia de las grandes cadenas, que ellos van a preferir la papa que sea toda de 70 gramos en adelante, que sea lisa, que no tenga turupes, porque esas otras, si son pequeñitas, las van a
a desperdiciar, pues ellos no la botan en sí, pero sí Sí. generan alianzas con bancos de alimentos. Si no tuvieran esa alianza, son alimentos que van a desperdiciar. Es como por eso. Pero Pero pues volviendo, digamos en tu opinión personal, ¿tú qué le dirías a la gente? Mejor vaya a donde el tendero, que va a haber menos desperdicio, o siga yendo a sus almacenes de cadena a comprar, no sé. genera menos, si le compra el tendero, genero menos desperdicio, es más económico y también me va a ayudar con la economía familiar. Ya Okay. si yo quiero ya, entonces yo quiero porque me gusta la papa que sea grande, que sea la fresa, qué sé yo, de 30 gramos en promedio, que sea de un nivel de maduración estándar. Entonces ya voy con unos estándares de marketing, de comercialización, pues ya yo me voy al almacén de cadena. Pero si es para comer común y silvestre en la casa, sin para eventos especiales, la compra de alimentos en la tienda minorista es buena opción. Súper. En algunas de las crisis económicas, digamos, que se tienen de nivel microsocial, los campesinos muchas veces salen a vender directamente sus productos, por ejemplo, a las carreteras. Entonces uno encuentra, bueno, ya no los ve tan frecuentes, hace un par de años se veía con mayor frecuencia que le vendían a uno un mercado o que le vendían a uno cuando la papa se puso tan cara, le vendían a uno el bulto de papa directamente del productor al consumidor. Entonces, digamos que si uno iba, pues, y pasaba y decía, oiga, les venden el bulto de papa, muchas veces a menos de la mitad del precio a lo que lo conseguía uno en la tienda de barrio. Total. Esa, pues, no sé si es una práctica recomendable. Y también le puede suceder a uno que, por ejemplo, se va uno para un pueblo, no sé, voy a colocar cualquier nombre, el pueblo X, y resulta que en ese pueblo lo que producen son mangos. Y entonces encuentra uno mucho que en los puesticos venden la canastica de mangos o la bolsita, el baldecito de mangos. ¿Eso serían prácticas sostenibles? Sí, sí sería sostenible. O sea, yo sí me tengo que venir con los plátanos que me trajeron del pueblo, eso es una buena... Una buena Sí, opción. es una buena opción. Sí, Sí, es buena opción. de la tierra a la mesa. Este problema del desperdicio de comida tiene otra cara, que es la gente que pasa hambre. La gente que pasa hambre se ve en diferentes niveles, tanto en los estratos bajos, donde la gente no produce lo suficiente para alimentar a una familia de 4 o 5 personas, como en los temas de habitabilidad en calle. Entonces, pues, claro, están aquí los dos niveles que van desde la opulencia, porque piensan que desperdiciar comida es un nivel de opulencia, hasta la indigencia, que es pedir y buscar comida en la basura. Claudia, ¿tú qué soluciones planteas? Nuestros entrevistados pusieron algunas que te voy a compartir y tú nos cuentas, pues, dicen pues que organizar comedores comunitarios, hacer separación de residuos desde la fuente, generar comedores con el exceso, generar planes de comida, obviamente están los bancos de alimentos, crear restaurantes comunitarios, eso es lo que más mencionan. Y pues digamos que yo no sé si uno, bueno, hay personas que dicen que no existan habitantes de calle, pero tampoco. ¿Qué soluciones plantearías tú? Y ya cierro pues aquí con esto la encuesta, para poder como equilibrar esa brecha que existe entre la gente que desperdicia y la gente que busca basura, comida en la basura. Yo creo que eso hace parte de políticas públicas y una buena estrategia y que ha tenido buenos resultados son bancos de alimentos. Todas las instituciones que tienen alianzas con bancos de alimentos, ellos dejan alimentos, bancos de alimentos los separa, hace el mercado, hace como una canasta de mercado y lo distribuye porque eso no se puede comercializar, es para entregar a familias que lo necesiten. A restaurantes comunitarios también lo hacen. Entonces esa es una muy buena estrategia. Tiene que ser algo muy organizado, porque digamos el restaurante no puede decir, venga, yo voy a hacer acá a dar la comida, porque el día que no le quede sobrante, pues se va a generar también un inconveniente social con el habitante de calle en ese sentido cuando no esté bien organizado. Entonces, a través de la institución de Banco de Alimentos, que es una institución transparente y que lo maneja de muy buena forma estos alimentos, es una buena opción para esta problemática y tiene muy buenos resultados esta estrategia. Y todo, Banco de Alimentos yo no conocía, todavía no he tenido como la intervención directa, pero no conocía. Y Banco de Alimentos no solo recibe alimentos, también recibe tiempo. Entonces es el tiempo del profesional que pueda ir y enseñarles
grupos de alimentos, que le pueda ir a enseñar recetas sustentables, que le pueda enseñar microeconomía, digamos, con 100 pesos usted compra esto y es nutricionalmente mejor que si comprara la gaseosa, el arroz y el pan, no sé. Como esa parte también de la economía, de cómo manejar ese recurso financiero también. Y el tiempo y las donaciones de mercado que también son bienvenidas. Entonces, el Banco de Alimentos no solo recibe alimentos, sino que también recibe conocimientos de las personas que quieran ir y donar una hora de su tiempo una vez en el año o una vez cada 6 meses y enseñar a las personas cómo alimentarse, cómo organizarse o donar en alimentos. Entonces, tiene varias opciones esta estrategia. Un tema bien complejo, el de los alimentos, ¿no? Los humanos, pues lamentablemente tenemos que comer y todo lo demás, pero pues producimos una cantidad de, digamos, causas y consecuencias para poder, pues, darnos la sostenibilidad que tenemos como sociedad. ¿Qué podríamos concluir de esto, Harold? Pues yo creo que lo importante que la gente, como decía Claudia, cuando vaya a un restaurante, que mida sus porciones. Que si de pronto ve que no come mucho, pues pida una opción de un menú para niños, que es lo mismo, pero en dosis más pequeñas, una porción más pequeña, y más que no le dé pena, y más económico también, y que no le dé pena decir, oiga, me regaló una bolsita, me regaló un icopor para llevar, que no les dé pena. Antes de desperdiciar, piense que está botando su plata también, y que de pronto, pues, esa comida que le sobró se la puede dar o a un animalito o a una persona en la calle también que puede ayudarlo para que no pase hambre. Claro, porque tú puedes pedir la coca y de pronto no le quieres llevar a la casa, no vas a comer, pero pues ves a alguien en la calle y se lo entrega, ¿sí? Sí, y está bien. Sí, claro. Yo también, pues yo pienso que la conclusión que sacaría de todo esto es: dele pena perder comida, dele pena botar comida, ¿sí? Y tiene muchas maneras de botar comida, ¿sí? Una de ellas, obviamente, botar la comida en la casa porque está trasnochada, porque está lo demás. La segunda, obviamente, el manejo en el restaurante que tú ya mencionaste. Uno debería decirle, oiga, ¿a usted no le da pena pararse y dejar medio plato ahí? ¿Sí? Irse, ¿cuánto le costó a la sociedad? ¿Cuánto le costó al planeta? Y a ¿cuánto usted trabajó no al mes para poderse comer eso? Seguramente. Exacto, sí, eso es. Y pues no sé, Claudia, escuchamos tus conclusiones que han sido aportes supremamente interesantes y valiosos. Yo fui juiciosa y saqué una hojita y tengo unos apuntes. Dale. Uno es como la comercialización diversificada, en donde pues lo que nos comentaba Harold, comprarle al minorista, donde no hay unos estándares de marketing de productos que vayan enfocados como a esa parte estética del alimento. Otra conclusión es que aprendamos recetas sustentables donde aprovechemos todo el alimento. Como hablaban hace un rato, si tengo el banano y se maduró mucho, los plátanos se maduraron mucho, pues hagamos torta de plátano junto con la cáscara y hay recetas ya estandarizadas para eso. Incentivar la participación en los bancos de alimentos, ya sea por donación, por tiempo o por conocimiento que podamos donar a estos bancos de alimentos. Estrategias en restaurantes, esto sí es definitivo, yo creo que fomentar más en los restaurantes estrategias como la venta por el gramaje de lo que yo voy a consumir, que sea como el pesado, o que me cobren lo que yo dejé de consumir y lo empaco en la bolsita, pero pues eso lo puedan cobrar también. Los mercados campesinos, como comentaba John, sí o sí, fomentar los mercados campesinos y consumir los productos de cosechas, políticas públicas de educación, de concientización en todo nivel, desde la escuela, colegios, universidades, instituciones públicas, en el comercio, que también te enseñen a cómo almacenar esos alimentos. Si yo compro el almacén de cadena X, ese almacén de cadena X tenga una pantalla, tenga algo, tenga boletines o algo donde te diga, venga, si usted está cumpliendo, hoy el mes de la leche, le voy a enseñar cómo conservar la leche o cómo hacer muchos productos con la leche que le sobró, cosas que le ayuden a uno a mejorar eso y a disminuir los residuos de alimentos. No, y la concientización de lo que vamos a comer en los restaurantes, definitivamente eso es clave. A veces, como dice, se le llena más el ojo que el plato, entonces es lo que mi capacidad gástrica y en el momento que yo esté, lo que yo voy a consumir. Entonces a veces uno ve en el buffet, yo quiero probar todo, pero dejo la mitad y no es la intención. Entonces lo que realmente vayamos a consumir es lo que vamos a llevar en el plato. Es como a modo práctico las recomendaciones que les podría dar.
Pienso que esa conclusión es interesante, ¿no? Que no le haga más el ojo que la barriga, decía mi mamá. Sí. Y suele pasar. Sí, claro que sí. Bueno, realmente es un tema interesante, que es un tema de impacto social, es un tema que nos toca a todos. Esto no es una cosa que esté, pues digamos, lejos de nuestro día a día, y creo que muchas veces las personas se olvidan que es de nuestro día a día, y como un tema, y cuando tú hablas de la concientización, es muy importante porque a veces pensamos que los problemas son de los demás. Entonces, yo boto comida, o por ejemplo, en otros temas que miraremos, no reciclo porque como eso lo hacen es otros, eso no está conmigo. Muchas veces enajenación sobre el sentido social, a veces se entiende incluso pensar que el Estado es algo ajeno, que el Estado no somos nosotros, sino que es otra cosa por allá. Uno escucha a la gente, no, que me mantenga el Estado, ¿sí? Entonces uno puede decir, yo desperdicio comida porque eso no es un problema mío. Y pues es muy valioso. Quiero, pues, antes de hacer como un cierre final, agradecerle tanto a Claudia por sus aportes como a todas las personas que realmente se tomaron la tarea de diligenciar la encuesta, de darnos material para hacer una discusión, pues que esperamos, como decía el profesor, ¿cómo es que llama el profesor? Este negrito que enseña, hemos reducido, Supero, el profesor profesor superó, Supero. podamos hacer un pequeño impacto o un gran impacto mucho mejor todavía en la sociedad, y entendamos que estos temas son temas que nos pueden ayudar a construirnos mejor como sociedad. Por lo tanto, pues no solamente le agradezco a todas las personas que nos ayudaron a diligenciarla, que nos respondieron, que pues hacen que este programa, que nos escuchan, además pues que hacen que este programa tenga algún movimiento específico, porque obviamente participa, porque es un espacio de ustedes y tienen mucho demás. La invitación yo la dejo pues obviamente a que participen en los siguientes temas que vamos a seguir trabajando, a que propongan temas si los quieren proponer, y pues obviamente que aquí no vamos a develar nombres de nadie. De pronto solicitamos algunas cosas como el número voluntario del WhatsApp para contarles que salió el programa, pero no hacemos nada más allá con la información que ustedes trabajan. Pues, líder de datos, la 1581 del 2012, sus datos serán tratados de forma confidencial y con fines estadísticos exclusivamente. Pero sí, muchas gracias a las personas. Y pues obviamente a que nos conozcan en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Harold? Tenemos en YouTube, estamos también en Instagram y también en Spotify. Nos pueden ubicar como Hablemos de Datos, nos pueden escuchar y ahora también nos pueden ver a través de YouTube para que se conecten, nos vean, nos escuchen y nos planteen sus opiniones, sus temas. Como siempre, John y yo estamos dispuestos a hablar de esos temas que ustedes quieren pues, que saquemos al aire y que son temas a veces un poco controversiales también. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que obviamente ahora sí agradecer a Claudia porque Claudia, nos ha dedicado muchísimas gracias. una parte de su tiempo muy importante, y pues nos ha traído temas que, aunque creo que todos sabemos, faltaba que realmente un experto nos contextualizara y nos diera más cosas. No demerito con eso el conocimiento de Claudia porque creo que es muy valioso, pero creo que hay cosas que el sentido común no las dice, ¿cierto? Total, total, Sí. así es. Claudita, No, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu energía, por tu motivación, que nos hace pues que esta sea una charla chévere, que se nos alarga siempre el sí, tiempo. bastante dinámica. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por haberte conectado el día de hoy, hablar con nosotros, contarnos de tus experiencias, tus conocimientos, y siempre bienvenida aquí a Hablemos de Datos. muchas gracias. John, Harold, muchas gracias por la invitación y claro que sí, cuando necesiten voy a estar acá. Gracias. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, una empresa dedicada a datos, a encuestas, a analizar información. Puedes encontrarnos en cualquier red, así como en Numerum, y también como Hablemos de Datos. Y en el próximo episodio tendremos un tema bastante controversial porque vamos a hablar de los temas de la desnudez virtual, las publicaciones que se tienen ya abiertas sin censura en Twitter, el tema de abrir OnlyFans y temas muy parecidos. Así que en la próxima sesión estaremos de nuevo hablando de datos. Chao, chao. Chao.